Una enfermera recién contratada llegó a la imponente mansión Salazar con la tarea de cuidar a Lucas, un niño atrapado en estado vegetativo. Su corazón se aceleraba, reflejando la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Romina, decidida a ser la mejor profesional posible, no tenía ni idea de los secretos y conflictos a los que estaba a punto de enfrentarse. Al entrar en la casa, fue recibida por Alonso, el padre de Lucas, un hombre de aspecto sereno y porte seguro. Le dedicó unas palabras de bienvenida, pero el ambiente cambió pronto con la llegada de Blanca, la madrastra de Lucas. Con aire de autoridad y preocupación, Blanca reveló su descontento con el tratamiento actual del niño y sugirió buscar ayuda en un médico de su confianza. Alonso discrepó de inmediato, creando una tensión palpable que parecía resonar por toda la casa. Lucas estaba acostado en su habitación, rodeado de máquinas que monitoreaban cada función vital. Al verlo, Romina sintió una opresión en el pecho y prometió en silencio que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El niño movió un dedo y al darse cuenta de que el movimiento se repetía, la enfermera se vio envuelta en el misterio y la duda. Durante los días siguientes, Romina se sumergió en su trabajo, pero empezó a notar signos inquietantes. Mientras organizaba las medicinas, encontró un frasco sospechoso escondido entre los demás medicamentos. Blanca, al verla con el frasco en la mano, se mostró nerviosa, pero Romina logró ocultar su descubrimiento. Decidida a averiguar lo que realmente ocurría, la enfermera inició su propia investigación. En el silencio de la noche, registró la habitación de Lucas y encontró más pruebas de irregularidades. Sin embargo, las constantes disputas entre Alonso y Blanca dificultan su tarea, creando un ambiente de tensión e incertidumbre. La llegada de Clarice, la madre biológica de Lucas, aportó un nuevo elemento al conflicto. Clarice, llena de esperanza y dolor, se enfrentó a Blanca por las decisiones médicas que se estaban tomando. La batalla emocional entre las dos mujeres no hizo más que aumentar el peso que Romina sentía al intentar proteger la salud del niño. Romina empezó a darse cuenta de que la lucha por la recuperación de Lucas era mucho más compleja de lo que había imaginado. Su determinación se vio moldeada por sus interacciones con los miembros de la familia, y la responsabilidad que cargaba se convirtió en una misión personal. Cada descubrimiento la acercaba a una verdad inquietante, pero también la animaba a no rendirse. Cuando por fin decidió enfrentarse a Alonso y Blanca, la tensión alcanzó su punto álgido. Con las pruebas que había reunido, Romina estaba dispuesta a desenmascarar lo que había estado ocurriendo y proteger a Lucas, no solo como enfermera, sino como alguien que creía en el poder de la verdad y en la fuerza del amor. La lucha de Romina no había hecho más que empezar, pero su valor y determinación demostraron que, incluso ante la adversidad, la vida de Lucas merecía toda dedicación y sacrificio. Ella estaba dispuesta a luchar hasta el final para asegurarse de que él tuviera la oportunidad de vivir plenamente, incluso en medio de los secretos y conflictos de la mansión Salazar. Romina, la enfermera encargada de cuidar a Lucas, se enfrentaba a un ambiente tenso en la mansión Salazar. La salud del niño, atrapado en un estado vegetativo, se había convertido en el epicentro de una lucha emocional y de poder entre Alonso, el abnegado padre, y Blanca, la decidida madrastra. Al exponer sus preocupaciones sobre la medicación de Lucas, Romina notó que el ambiente se intensificaba. Blanca, con mirada severa, cuestionaba sus hallazgos, mientras Alonso mostraba una mezcla de frustración y esperanza. «Romina, ¿qué has encontrado?», preguntó con la voz llena de ansiedad. Haciendo acopio de todo su coraje, Romina reveló: «Encontré frascos ocultos.
No puedo ignorar eso, especialmente cuando la salud de Lucas está en riesgo. El silencio que siguió pareció eterno, hasta que Blanca, con la emoción burbujeando en sus palabras, replicó: «No entiendes lo que está en juego. Yo sé lo que es mejor para Lucas». La discusión se intensificó, revelando capas de miedo y culpa en la agotada determinación de Blanca y Alonso. Romina se encontró atrapada en el centro de este enfrentamiento, luchando por encontrar un equilibrio entre su responsabilidad profesional y la presión emocional que crecía día a día. Cuando el médico presentó nuevas opciones de tratamiento, la habitación se convirtió en un campo de batalla verbal. Alonso y Blanca discrepaban en cada detalle, y Romina, observando la vulnerabilidad de Lucas, sintió que el peso de las decisiones se intensificaba. La mirada serena del niño parecía suplicar una respuesta que nadie parecía capaz de dar. Alonso, en un momento de desesperación, exclamó: «La vida de mi hijo está en juego». Sus palabras resonaron profundamente en Romina, que se debatía entre sus propias dudas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mis decisiones solo empeoran la situación?, pensaba mientras intentaba mantener la calma. Al darse cuenta del dolor compartido por Alonso y Blanca, Romina empezó a preguntarse si ella podría ser el puente entre ellos. En lugar de alimentar las divisiones, decidió buscar la manera de unir fuerzas, poniendo a Lucas en el centro de sus decisiones, no como una responsabilidad individual, sino como un esfuerzo colectivo. La batalla por la salud de Lucas estaba lejos de terminar, pero en ese momento Romina se dio cuenta de que su fuerza no provenía solo de su capacidad profesional, sino de su determinación de luchar por el bienestar de Lucas. No se trataba solo de cuidar a un paciente, se trataba de convertirse en catalizadora del cambio, de unir a los que querían al niño para que juntos pudieran afrontar los retos que se avecinaban. El viaje de Romina no había hecho más que empezar, pero sabía que cada decisión, cada conversación, era un paso hacia la revelación de la verdad y la garantía de que Lucas tendría una oportunidad de luchar por la vida. La lucha por el niño no solo tenía que ver con su salud física, sino también con hacer aflorar el amor y la compasión que podían unir a una familia fragmentada. La decisión de Romina de intervenir parecía audaz y al mismo tiempo indispensable. Cuando el médico notó que la tensión iba en aumento, hizo una pausa, respiró hondo y con tono firme declaró: «Independientemente de nuestras diferencias, lo que más importa aquí es Lucas. Él es la razón por la que estamos aquí». Sus palabras, cargadas de verdad, resonaron en la habitación y devolvieron a Romina a la esencia del momento: proteger al chico por encima de todo. El silencio que siguió fue denso, pero permitió la reflexión necesaria. Al ver a Lucas dormirse con una tranquilidad que contrastaba con el ambiente tenso, Romina sintió un nuevo peso de responsabilidad. «Él no debería ser una pieza en nuestro juego de adultos», pensó. Con eso en mente, tomó la iniciativa. «Tal vez deberíamos considerar qué le gustaría a Lucas», sugirió con voz clara y firme. «Está pasando por todo esto. Incluso a su corta edad podría tener algo que enseñarnos». La propuesta sorprendió a Alonso y a Blanca. Alonso mostró sorpresa mientras Blanca dudaba, reflexionando. La idea trajo un rayo de esperanza a la habitación y el médico aprovechó rápidamente el momento. «Podemos discutir en equipo las opciones de tratamiento», sugirió, «y si todos están de acuerdo, traer a un especialista para que nos guíe». Era el punto de inflexión que Romina necesitaba. El foco de atención pasó de las disputas personales a la colaboración. La tensión dio paso a una conversación más constructiva. Al final, crearon un plan que implicaba a todos los participantes y daba prioridad a Lucas.
El alivio fue tangible y el cambio de actitud empezó a sentar las bases de la unidad. El conflicto interno persiste. Al salir de la sala, en el ambiente aún quedaban rastros de tensión. Alonso permaneció en silencio mientras Blanca expresaba su frustración. «Entiendes lo que está en juego, ¿no? ¿Y si a Lucas no le gusta? ¿Y si no funciona?» La duda de Blanca caló hondo en Romina, que intentó discutir, pero se vio atrapada por la inseguridad. Alonso, en un tono que mezclaba cansancio y frustración, agregó: «¿Qué creías que ibas a lograr, Romina? Resolverlo todo tú sola. Esto no es un experimento, es la vida de mi hijo». Sus palabras eran pesadas, pero también revelaban una vulnerabilidad que había estado ocultando hasta entonces. Romina, mientras luchaba contra el sentimiento de fracaso, se mantuvo firme. «Solo quiero que nos unamos. Lucas nos necesita. Si ahora no somos una familia, ¿qué será de él?». Las palabras resonaron en la mente de todos, dejando en claro que la lucha no era solo por la salud física de Lucas, sino para reconstruir los lazos deshilachados que los unían. La luz al final del túnel. Tras unos momentos de silencio y reflexión, Blanca, con lágrimas cayendo por su rostro, admitió: «Yo tampoco sé si podré seguir así». Alonso rompió por fin su silencio. «Pero tenemos que intentarlo. Lucas nos necesita más que nunca». Estas palabras marcaron un antes y un después. Mientras conducían de vuelta a casa, la conversación empezó a fluir. Discutieron las opciones de tratamiento con más calma, centrados en encontrar soluciones juntos. El ambiente pesado dio paso a una ligera sensación de alivio. Por primera vez, la colaboración parecía posible. La nueva determinación de Romina. Cuando llegó a casa, Romina observó a Lucas durmiendo. Su rostro tranquilo le recordaba lo que realmente importaba. Miró a Alonso y Blanca y se dio cuenta de que, aunque sus heridas seguían abiertas, estaban empezando a construir algo nuevo, un espacio de comprensión y amor. Romina sintió que el camino sería largo, pero ahora tenía una nueva determinación. Ya no estaba sola. Alonso, Blanca y ella eran más que tres individuos. Se estaban convirtiendo en una familia dispuesta a luchar junta. Y esa unidad era exactamente lo que Lucas necesitaba para superar los retos que tenía por delante. Era un reto articular las palabras adecuadas cuando el miedo y la tristeza se entremezclaban. Alonso, evitando mirarla directamente, le dijo con firmeza: «¿Qué creías que estabas haciendo? ¿Que podías arreglarlo todo? Esto no es un juego. Estamos hablando de la vida de mi hijo». Su frustración era evidente y ella se sintió arrinconada sin saber cómo reaccionar. La batalla parecía imposible de ganar. Un sentimiento de culpa empezó a apoderarse de ella, trayéndole ecos de fracasos pasados que había intentado olvidar. «Solo quería que trabajáramos todos juntos», respondió, intentando mantener la compostura. «Lucas nos necesita. Si ahora no podemos actuar como una familia, ¿qué será de él?». Aquellas palabras pesaban en la habitación. Era como si cada sílaba hubiera reabierto viejas heridas, dejando al descubierto dolorosas verdades. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía ensordecedor. Blanca finalmente dejó escapar las lágrimas mientras decía en un susurro: «No sé si podré seguir así». La fragilidad de su voz era un crudo reflejo del dolor colectivo que todos compartían. Alonso suspiró profundamente antes de enfrentarse finalmente a ella. «Yo tampoco lo sé», confesó, revelando en su voz la vulnerabilidad que trataba de ocultar. «Pero tenemos que intentarlo. Tenemos que encontrar la manera». Aquellas palabras fueron como una chispa en la oscuridad, un rayo de esperanza en un panorama que, de otro modo, sería devastador.
Sin embargo, la verdad era que, a pesar de su deseo de cambio, las cicatrices que llevaban no sanarían rápidamente. Se dio cuenta de que, incluso con los avances logrados en aquella conversación, el camino seguiría siendo largo. Tras un momento de introspección, se armó de valor para exponer sus sentimientos más profundos. Siento que no puedo hacerlo. Tengo miedo de equivocarme, de tomar una decisión que perjudique a Lucas. Y eso me paraliza. La sinceridad de su confesión sorprendió incluso a ella misma. Era raro que mostrara su debilidad tan abiertamente, pero lo consideraba necesario. Blanca, enjugándose las lágrimas, respondió con un atisbo de comprensión. Nosotras también tenemos miedo. Le temblaba la voz, pero había firmeza en sus palabras. Pero si no lo afrontamos juntas, ¿qué será de nosotras? ¿Qué será de Lucas? Alonso asintió lentamente. Por primera vez, su mirada parecía más suave, menos defensiva. Quizás sea hora de que dejemos de pelearnos entre nosotros y empecemos a luchar por Lucas. Nos necesita más que nunca. Estas palabras abrieron una puerta antes cerrada. La lucha interna que había estado librando empezaba a dar paso a un sentimiento de unión. Darse cuenta de que, de hecho, podían trabajar en equipo por la salud de Lucas supuso un alivio momentáneo. Mientras volvían a casa, la conversación fluyó con más armonía. Por primera vez en semanas, discutieron las opciones de tratamiento en colaboración, intentando comprender qué sería lo mejor para Lucas. Con cada palabra intercambiada, la antigua tensión daba paso a un sentimiento de prudente esperanza. Cuando llegaron, el ambiente parecía más tranquilo. Lucas dormía. Su rostro sereno era un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. Observó a Alonso y Blanca, dándose cuenta de que, incluso en medio del miedo y la incertidumbre, estaba surgiendo algo nuevo. Una conexión basada en el amor, la comprensión y la determinación compartida de afrontar juntos los retos. Lo que antes parecía una misión imposible empezaba a convertirse en una oportunidad de renovación. Aunque el futuro le deparara días difíciles, sabía que, por primera vez, no estaba sola en su viaje. Mientras observaba a Lucas descansar, una nueva determinación floreció en su corazón. Podían ser la familia que él necesitaba y juntos serían capaces de superar cualquier adversidad. El silencio que siguió fue denso, pero de un modo sorprendentemente liberador. La sinceridad impregnaba el ambiente y había algo profundamente humano en compartir los miedos que todos llevaban dentro. Alonso y Blanca no eran solo aliados en una batalla emocional, eran una familia y como tal necesitaban compartir el peso del dolor y la esperanza. Yo también tengo miedo, confesó Alonso con la voz entrecortada. Miedo de perder a Lucas y no saber qué hacer, pero no podemos dejar que eso nos separe. Tenía razón. Lo que la atormentaba no era solo la posibilidad de fracasar, sino el aislamiento que siempre parecía acompañar a ese sentimiento. Blanca, enjugándose las lágrimas, levantó los ojos para mirarla. Si nos enfrentamos a esto juntas, tal vez podamos encontrar un camino, dijo Blanca, con una voz mezcla de fragilidad y determinación. No necesitamos tener todas las respuestas ahora, pero sí estar unidos. Sus palabras fueron un alivio inesperado, como un bálsamo que alivia una herida que llevaba tiempo supurando. Comenzó a formarse un nuevo entendimiento. Su fuerza como familia residía en su capacidad para permanecer unidos, incluso en medio del miedo. En ese momento se dio cuenta de que superar los retos no consistía en eliminar las inseguridades, sino en afrontarlas juntos. Ese diálogo, por doloroso que fuera, era un paso necesario hacia la curación. Entonces, ¿qué podemos hacer?
preguntó, intentando pasar de la conversación a la acción. Necesitamos un plan. Necesitamos movernos. El ambiente empezó a cambiar lentamente. A pesar de la tensión, había un brillo de determinación en sus rostros. Podemos investigar juntos las opciones de tratamiento, sugirió Alonso. Consultar a especialistas, buscar diferentes perspectivas. No tenemos por qué cargar con esto solos. La idea de unir fuerzas y buscar ayuda le insufló nueva vida. Por primera vez sintió que había una dirección clara que seguir. Mientras discutían las posibilidades, la tensión empezó a disolverse y surgió un sentimiento de solidaridad. El miedo seguía presente, pero ahora coexistía con una chispa de esperanza. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero juntos eran más fuertes, y así, en medio de la incertidumbre y el dolor, encontraron un propósito renovado. Era hora de actuar, de luchar no solo por Lucas, sino por ellos mismos. El viaje de superación no había hecho más que empezar, pero ahora sabían una cosa con certeza: ya no se enfrentarían solos a los retos. La verdadera fuerza de la familia se reveló en pequeñas acciones, conversaciones sinceras y la promesa mutua de apoyarse unos a otros, independientemente de las circunstancias. Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, se dieron cuenta de que incluso en las situaciones más oscuras era posible ver la luz. Cada paso que daban juntos disipaba las sombras del miedo, permitiendo que la luz de la determinación y el amor iluminara el camino. Podían capear cualquier temporal, porque ahora eran más que una familia. Eran un equipo. En los días siguientes, las conversaciones sinceras se convirtieron en acciones. Empezaron a investigar tratamientos para Lucas, llamando a especialistas e investigando en clínicas. Cada avance era como un pequeño rayo de esperanza, y con cada nueva información aumentaba la determinación del grupo. Sentía que algo había cambiado en su relación. Las interacciones cotidianas, antes marcadas por la tensión y la frustración, se volvieron más ligeras y llenas de empatía. Alonso, antes rígido y reservado, mostraba un lado más vulnerable y comprometido. Blanca, que siempre había parecido al borde del colapso, empezó a mostrar una fuerza interior que sorprendió a todos. Con el paso de las semanas, Lucas inició un nuevo tratamiento. Empezaron a aparecer pequeños signos de mejoría, como el brillo renovado en sus ojos o una sonrisa después de una cita. Estos cambios, aunque sutiles, alimentaron su esperanza y reforzaron la idea de que iban por buen camino. Reflexionando sobre lo que habían vivido, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. El miedo al fracaso seguía ahí, pero ya no era paralizante. Ahora era un recordatorio de que cada intento, por imperfecto que fuera, era un paso hacia el crecimiento. El aprendizaje fue compartido por todos. Alonso y Blanca, antes estancados en sus diferencias, empezaron a trabajar en equipo. Su unidad era palpable y juntos encontraron formas de hacer la vida de Lucas más ligera y feliz, incluso en medio de los tratamientos. Un día, mientras Lucas pintaba junto a su madre, la miró y le dijo: «Quiero ser fuerte como tú, mamá». Esas palabras le llegaron profundamente al corazón. En ese instante, se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, estaban forjando el futuro de Lucas de forma positiva. Estaba aprendiendo sobre resistencia, fortaleza y amor incondicional. El viaje aún estaba lejos de terminar, pero ahora tenían algo que antes parecía inalcanzable: esperanza. Y al enfrentarse al futuro, sabían que fueran cuales fueran los retos, estaban preparados para afrontarlos como una familia unida. El silencio que reinaba tras cada momento de reflexión era denso, pero también lleno de significado. La honestidad entre Alonso, Blanca y ella misma creó una atmósfera de vulnerabilidad compartida.
algo profundamente humano y esencial. Cada conversación, cada lágrima derramada y cada sonrisa intercambiada reforzaban el vínculo entre ellos, un vínculo que solo podía surgir de la superación conjunta. Blanca, enjugándose una lágrima pertinaz, comentó: «Creo que si afrontamos esto juntas, tenemos una oportunidad real. No importa si ahora no sabemos todas las respuestas. Lo importante es que estamos unidos». Estas palabras calaron hondo. Transmitían una verdad sencilla pero poderosa. La fuerza que buscaban no estaba en la ausencia de miedo, sino en el valor de afrontarlo codo con codo. Alonso, por su parte, añadió con el tono sereno que utilizaba en los momentos más importantes: «La vida nos pone a prueba de formas que nunca esperamos, pero es en esos momentos cuando descubrimos lo que realmente importa». Estas frases reverberaban en su interior como un recordatorio constante de que, incluso en las adversidades más difíciles, siempre había algo por lo que luchar. Lucas, con su silenciosa resiliencia, era la razón y el motor de todo. Mientras reflexionaba sobre el impacto que este viaje había tenido en ella, recordó un momento extraordinario. En un día especialmente difícil, se sentó junto a Lucas y le preguntó, casi como quien busca respuestas: «¿Qué significa para ti ser fuerte?». Lucas, con la peculiar sabiduría de un niño, respondió: «Ser fuerte es sonreír, incluso cuando tienes ganas de llorar». Estas palabras resonaron en su mente como un faro que ilumina el camino. Se dio cuenta de que la fuerza no residía en evitar el dolor, sino en perseverar a pesar de él. Esta lección se convirtió en la base de sus acciones a partir de entonces. Las amistades que florecieron durante esta lucha fueron igualmente transformadoras. Blanca, que al principio parecía tan vulnerable, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y creatividad. Alonso, con su postura siempre protectora, reveló una profundidad emocional que inspiraba confianza. La conexión que crearon fue más allá de un simple vínculo familiar. Se convirtió en una asociación de por vida. En uno de los momentos más difíciles, Blanca, con una mirada decidida, dijo: «El fracaso no es el final, es solo el principio de algo nuevo». Estas palabras fueron un poderoso recordatorio de que los errores no tenían por qué definir el futuro, sino servir de peldaños para crecer. Con el tiempo empezó a ver la belleza en los pequeños momentos. Un café caliente al amanecer, la sonrisa de Lucas o una conversación tranquila con Alonso y Blanca se convirtieron en logros cotidianos. Estas pequeñas alegrías se convirtieron en un ancla en medio de la incertidumbre. La experiencia de cuidar a Lucas no fue solo un viaje para apoyarle. Fue un proceso de autodescubrimiento que redefinió su visión del mundo. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza residía en aceptar las imperfecciones y estar dispuesta a crecer con ellas. Mirar al futuro era ahora menos aterrador. A pesar de las incertidumbres, había una paz interior que parecía inalcanzable en el pasado. La unión que habían construido, la resiliencia que habían desarrollado y el amor que habían cultivado eran los sólidos cimientos sobre los que construirían lo que tuvieran por delante. Con voz firme, invitaba a los demás a reflexionar. ¿Qué lecciones has aprendido de los retos a los que te has enfrentado? ¿Cómo han moldeado tu viaje las conexiones? Este viaje de superación, con sus altibajos, había dejado una huella indeleble. Ahora no solo se enfrentaba a la vida como madre, sino como una mujer renovada, dispuesta a abrazar la complejidad y la belleza de cada momento. Y como forma de difundir estas lecciones, invitó a otros a unirse a la causa. Si esta historia te ha conmovido, comparte tu experiencia con nosotros. Creemos juntos un espacio de apoyo e inspiración. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una conexión verdadera,
porque es lo que nos mantiene en pie cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse.